naturaleza le otorga el proceso colectivo y por eso es para todo el país el freno del tarifazo, e insistiendo con el mismo, en nuestro caso, con el mismo argumento sencillo pero contundente, que sin audiencia pública previa no puede haber ningún tipo de aumento en las tarifas. Muy bien, es uno de los temas en los cuales vamos a empezar a debatir. Le doy la bienvenida a Néstor Pitrola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Néstor? ¿Bien? Un gusto. Gracias por venir. También a Manuela Castañeira, bienvenida, Manuela. Muchas gracias. Ya está varias veces ya acá en la mesa política, ¿no? Por suerte, sí. Vino bronceado el hombre Miguel Ponce, ¿cómo estamos? ¿Bien? Alegría estar. Y le doy la bienvenida por primera vez a Lucila de Ponti. ¿Cómo estás, Lucila? Bien, muchas Bueno, gracias. primera vez acá en el debate político. Venimos de un tema económico, hemos hablado un montón de la inflación, lo vamos a tocar también acá con el impacto político, pero quiero ir a esto, que también tiene que ver con las medidas económicas que se están tomando en el país y este ruidazo que parece que se ha amplificado a diferentes puntos y ya es la segunda vez que se gesta en la República Argentina. Manuela, ¿qué concluís de este informe? Me parece que, antes que nada, hay que decir que el macrismo venía diciendo que había un consenso generalizado, que había que subir las tarifas de los servicios y la sociedad en la calle ha demostrado que eso no ha sido así. El ruidazo y los cacerolazos también en general han sido muy extendidos, han sido importantes. Muchos medios, inclusive oficialistas, han tenido que reconocerlo, cosa que no quisieron hacer en los primeros que hubo. Y me parece que ese es el camino que hay que seguir en la calle movilizados, porque esto ha dejado en una situación de bastante crisis al gobierno macrista en relación al aumento de tarifas. Ahora están en stand-by, tienen que esperar hasta fin de mes. La justicia no quiere terminar de fallar ahora, aunque se prevé que la justicia favorezca al gobierno en materia de aumentos. Por eso es tan importante que nos mantengamos movilizados y en la calle. Lo que pasó hoy, digo, ¿es una continuidad de este ruidazo que se gestó esta semana? Hay una proliferación de movilizaciones en la calle. Se viene un agosto y un septiembre más movido. Más movido. Exactamente. Muchas centrales ya están hablando, por supuesto no la CGT, que se junta a hablar de cualquier cosa menos de la lucha. Ahora vamos a hablar de ese tema, Las centrales obreras las vamos a dejar aparte. Totalmente, pero sí te puedo decir que se viene un septiembre más movido, que hay muchos sectores de trabajadores, que hay muchísimo malestar por el tema de la paritaria docente, por el problema del tarifazo y que empiezan a asomar mayores sectores la cabeza en la calle. A ver, Pitrola. Mira, la justicia ha tenido que salir a ser de amortiguador frente a la posible emergencia de un levantamiento social. Se empezó a armar una rebelión en la Patagonia. El problema del tarifazo pone en cuestión de fondo la viabilidad del ajuste. Y en particular porque están prolongando el régimen de las privatizaciones en todos los planos, el petróleo, el gas, la energía eléctrica, la generación, y están aplicándole al pueblo, al bolsillo, al pueblo trabajador, a libro cerrado, le transfieren la factura de empresas que vaciaron energéticamente el país. Se han llevado 30.000 millones de dólares de subsidio durante la etapa kirchnerista, porque la tarifa la cobraban entera. Sí. El subsidio lo tenía el usuario. ¿Y esa plata dónde está? El planteo del Partido Obrero, y esta semana vamos por sesión especial en el Congreso, es que se abran los libros antes de la aplicación de ningún tarifazo. Lo del 400% lo dan como si fuera un oasis, cuando los salarios han aumentado un 20%. Las jubilaciones han tenido un 15%. De hecho, hay una amenaza ya desde el sector de Suteba que si no se reabren las paritarias directamente en la provincia de Buenos Aires, el 11 de agosto va a haber un paro. Bueno, ahí te doy lo siguiente. El martes a las 5 de la tarde todo el sindicalismo clasista y de izquierda moviliza Plaza de Mayo, Sindicato del Neumático, Unión Ferroviaria de Oeste, ¿Esperan el Pollo tanta gente Obrero, como hoy? Se decía unas 100.000 personas. ¿Cuánto calculan? Miles de personas van a estar porque son los sindicatos combativos, claro que sin paro, porque las centrales están en la tregua. Esta es la realidad, mirando para otro lado. Vos dijiste que vamos a hablar en otro bloque, lo vamos a profundizar. Ahora, el sindicalismo combativo sale contra el tarifazo, por reapertura de paritarias, aumento de emergencia a los jubilados, ningún despido más e inmediato paro nacional. Nosotros creemos que el que puede pararle la chata al ajuste es el movimiento obrero. A ver, Lucila, digo, desde el movimiento Evita, ¿cómo entienden esta gestación que se está haciendo en la sociedad argentina con los ruidazos, con los tarifazos, con la expresión, que ya hoy también un día donde lo religioso también se enmarca como el Día de San Cayetano, donde mucha gente le ha rezado toda la vida para pedir laburo y el propio ministro de Trabajo también se expresó y se lo ha criticado muchísimo? Sí, creo que bueno, coincido en que hay un espacio y un ambiente de mucha movilización en nuestro país y esto tiene que ver con un modelo económico de ajuste que está implementando el
el macrismo. Creo que la marcha de hoy, que como bien vos decís, se habla de entre 80 y 100.000 personas que han asistido, de la cual el movimiento Evita, del cual yo formo parte y soy diputada por esta organización, hemos sido uno de los organizadores, y tiene como fundamento, digamos, como consigna central, reivindicar y poner en agenda la demanda de un sector específico, que es el de los trabajadores más precarizados, los trabajadores de la economía popular, que son aquellos que entendemos que son las principales víctimas, porque cuando hoy hablamos de la pérdida de 200.000 puestos de trabajo en el sector formal, esto repercute por 4 veces en el ingreso de los trabajadores informales. Esto nos lleva también a un aumento de la pobreza de entre 5 y 10 puntos porcentuales. Digo, y esto significa hambre, significa no poder, digamos, llevar el plato de comida a la casa, y es una situación de muchísima gravedad que entendemos que hoy el gobierno dista mucho de ponerla en agenda y mucho menos de generar medidas que tiendan a recomponerla. Y en el mismo sentido, la cuestión del tarifazo. Pero ¿cómo se toman las variables? Porque estamos charlando recién en la mesa económica, saber que el gobierno está esperando que la semana que viene se conozcan los nuevos números del INDEC, del tema de julio, y obviamente esperar también lo que va a pasar con agosto, donde seguramente los indicadores respecto a la inflación van a ser positivos. Sin embargo, en la calle se está viendo otro panorama. Sí. ¿Qué se mira? Mira, por ejemplo, si vamos a hablar de números, acá en la ciudad de Buenos Aires hay una dirección de estadística, digamos, que es legitimada de hecho por el gobierno nacional y por distintos sectores, y que mide, por ejemplo, hoy una canasta básica de alrededor de 15.000 pesos para un hogar, hablando de alimentos y servicios, digamos, no incluyendo otro tipo de consumos. Y el salario mínimo vital y móvil está muy lejos de los 15.000 pesos. Digo, y las familias que no están tampoco incluidas en el trabajo formal están muy lejos de poder hacer frente al gasto que implica una canasta básica en ese sentido. Y mucho más, digamos, teniendo en cuenta el ajuste brutal que se viabiliza a través del tarifazo, que los servicios públicos hay que entender que son elementos de los cuales es muy difícil prescindir, digamos, no se puede prescindir del gas, de la energía eléctrica o del transporte, mucho menos. Entonces hay que tener en cuenta qué está pasando acá y, como decía también Néstor, ¿a dónde están yendo estos recursos? Digo, nosotros tenemos un ministro de Energía, Aranguren, que está en clara incompatibilidad con la ley de ética pública, que ha sido denunciado, que nosotros estamos presentando en esta semana juicio político para Aranguren, porque entendemos que no hay posibilidades de que siga siendo ministro de Energía y accionista de la Shell. Es importante lo que estás diciendo. Digo, hablamos tanto que también quiero detenerme en los títulos que van dando. Esta semana, más allá del movimiento que van a hacer el martes ustedes de la izquierda, va a haber una denuncia de juicio político de Aranguren. Hay un pedido de sesión especial por una parte de distintos bloques en la Cámara de Diputados de la Nación que intentaremos que se viabilice, y por otra parte desde el bloque Peronismo para la Victoria, del cual formo parte, vamos a presentar un pedido de juicio político para Aranguren porque incumple algunas leyes fundamentales, sobre todo la de ética pública, al ser ministro de Energía y accionista de la Shell al mismo tiempo, y tomar decisiones que transfieren recursos del sector público y de los sectores populares hacia las empresas de las cuales él forma parte. A ver, Miguel. Mira, te complico una sola cosa, ya que con lo que tocaron lo de Aranguren, una sola cosita. Están ocupadas y en paro casi todas las empresas petroleras del norte de Santa Cruz en este momento, porque ha estallado el problema petrolero a través de los trabajadores, por los despidos que hay. Bien. Está claro que la temática energética era una temática que venía agravándose desde la década pasada de una manera grosera. Pasamos de ser exportadores netos de 7.500 millones de dólares a ser importadores netos de arriba de 7.000. Es decir, se morfaron el stock, subsidiando, ¿no es cierto?, la tarifa, regalando la tarifa. Por eso es que había un consenso en todos los equipos económicos que se presentaron a las elecciones de que había que sincerar el tema tarifario. Ahora, una cosa es sincerar el tema tarifario y otra cosa es esto que casi roza con la mala praxis. El accionar del área de energía en el gobierno le ha generado al gobierno de Cambiemos y al presidente Macri el mayor problema político desde el 10 de diciembre a la fecha, queda claro. No ha habido un problema político superior. En aquel momento, ya digo, para el 10 de diciembre nosotros veníamos planteando que como precisamente los primeros meses iban a ser lo más duro, era imprescindible un acuerdo político, económico y social. Ahora, no solo lo planteamos, ahora es inevitable. Y acá hay que hacer un llamado a la responsabilidad de los legisladores. El Parlamento de la Nación tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse de pie y tiene que lograr este acuerdo que permita precisamente que la sensibilidad social se vea
vea reflejado en las tarifas que finalmente termine pagando la gente. Y en este caso yo hago un llamado explícito a los integrantes de la Unión Cívica Radical de que tienen que plantear el acuerdo político, económico y social ya, porque no puede seguir estando ausente la sensibilidad social en la toma de decisiones, porque obviamente si todos queremos que el gobierno sea exitoso, porque cada vez que un gobierno fracasa, quienes más pagan los precios son los desposeídos, nosotros queremos seguir siendo la causa de los desposeídos. Miguel, quizás desde la parte de la Unión Cívica Radical, se presenta una crisis porque Carrió también salió a golpear, en este caso unas frases de Mauricio Macri respecto al abrigo. A ver, hoy en la calle estuvo Palazzo, que es nuestro máximo, la expresión de la Organización de Trabajadores Radicales. Palazzo es el secretario general de la bancaria, se nominaba como uno de los posibles integrantes de la futura conducción de la CGT, no difícil, pero bueno, difícil porque habitualmente el peronismo impide que sea alguien que no sea de su partido. Pero objetivamente hoy Palazzo estuvo en la calle. ¿Pero hay crisis, digo, en ese vínculo de Cambiemos? A ver, es una crisis. Nosotros estamos planteando de que no se puede defraudar las expectativas de cambio que votó la gente el 10 de diciembre. Que cada uno se haga responsable. Ahora, yo digo una cosa, un acuerdo económico y social, el que lo está planteando no es más abiertamente es Massa. Un acuerdo económico y social para sincerar las tarifas, chau, es para que nos enchufen el tarifazo y maniatar al movimiento obrero. Nosotros rechazamos eso y no nos presentamos a elecciones con ningún consenso de sincerar las tarifas, sino de abrir los libros de las privatizadas, de nacionalizar los recursos estratégicos. Porque acá se vio venir, tanto con Scioli como con Macri, que iban a descargar el ajuste contra el pueblo. Con más deuda, con caída del salario, caída de las jubilaciones, pérdida de puestos de trabajo, es lo que estamos viviendo. Ahora, obviamente que este es el tema del hoy, el tema del ruidazo, el tarifazo, la poca actividad del consumo de la gente, hasta ahora los niveles de la recesión, la inflación y toda esa discusión que se da para que vos seguramente hoy la guita te rinda menos, vayas al súper y obviamente no puedas comprar muchas cosas o te cueste realmente llegar a fin de mes. Y dentro del plano político también está el camino a las legislativas del año que viene. Que esto no hay que dejarlo de plano porque ya los discursos o los cruces de discursos o la reaparición, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, no es un detalle menor a lo que se configura para el año que viene. ¿Qué interpretación haces del hoy al camino a las legislativas del año siguiente? Yo creo que primero hay que detenerse en... Para las elecciones faltan mucho. Me parece que primero hay que detenerse... Pero ya se está jugando las cartas, ¿no? ¿O no? Pero esa es la estrategia kirchnerista. Ayer Cristina fue a la Facultad de Filosofía y Letras para decir a Macri la gente lo votó, respetemos el voto popular. Cuando muchos desde el palco empezaban, ayer digo el viernes, cuando muchos desde el palco empezaban a decir que había que enfrentar a Macri. Cristina dijo, ojo, 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 hay que respetar el voto popular. Bueno, esa es una estrategia. Yo opino, y te lo he dicho en distintas oportunidades, Nicolás, el hambre, el ajuste y la desocupación que está atravesando la clase trabajadora argentina no puede esperar al 2017. Entonces, en realidad, parte de empezar a discutir qué listas va a haber, cómo las van a conformar y qué va a pasar con el peronismo a nivel legislativo, es darle la espalda al problema real que están atravesando los trabajadores y la mayoría popular en Argentina. Hoy un economista de diarios oficialistas, no estamos de La Nación, no me puedo recordar el nombre, pero en la columna de economía decía un 10% de la caída del salario real, que estamos, o sea, alguien de La Nación ya estaba reconociendo eso, que se la pasa defendiendo las medidas económicas del macrismo. Sin duda es mucho más que eso. 130.000 empleos perdidos en el terreno formal, más los empleados del Estado, más todos los del terreno informal. Arriba del 40% de inflación para lo que va de este año. Y los dirigentes políticos del peronismo quieren que hablemos de las elecciones y la legislativa del 2020. Me parece un escándalo. Acá lo que hay que hablar es qué medidas concretas se van a empezar a hacer en la calle. Déjame tocarlo desde un aspecto político que también influye obviamente estas medidas. Un segundo, Pitrola. Digo, hay una decisión también del ministro de Trabajo de no tocar las paritarias. No tocar las paritarias, digo. Y en esta decisión, ¿quién se ve implicado o quién asume ese costo político de no redefinir esta negociación? Eso lo define la política, no lo define un ministerio. Cuando yo estoy planteando de que el Parlamento se tiene que poner las pilas, estoy diciendo que si se visualiza que hay una caída del salario real, las paritarias van a ser un tema inevitable, lo diga quien lo diga. Mostrame el tuit de Triaca, lo que puso hoy respecto al trabajo. Digo esto, hoy es San Cayetano. Que Dios nos acompañe cuidando el trabajo de los que lo tienen y abriendo oportunidades para los que lo buscan. ¿Qué interpreta Pitrola de eso? Bueno, yo hice mi tuit. Ya se lo respondí. Pongo al aire. Ya se lo respondí. No, pero mientras al menos acelera una los despidos, irresponsabilidad. le pide a San Cayetano, mientras acelera los despidos, por la vía del ajuste y ahora con el empleo joven, más todavía. Porque abaratar el empleo joven
es abaratar costo Ahí está su laboral. tweet. Ahí lo ponemos en pantalla, a ver si lo Claro. tenés, director. Para que se despidan trabajadores a ver. antiguos y se tomen trabajadores más baratos. Él apunta una reforma laboral. Esto está planteado claramente, una nueva reforma antilaboral, ¿no? No, además es escandaloso que un ministro le pida a Dios algún tipo de medidas cuando tiene las posibilidades de discutir con el gobierno para generar empleo. En realidad lo que sigue diciéndole a las mayorías populares es que no tienen ningún plan para resolver el problema del empleo y le dice a la sociedad que prenda una vela. Eso es lo escandaloso. Bueno, ahí está, mira, Triaca pide trabajo a San Cayetano mientras se apura el ajuste que incrementa los despidos y la inflación devora salarios y jubilaciones. Ahí está lo que le contestó y que lo puede hacer en vivo acá también usted. Claro, ¿no? y te digo lo siguiente, Nicolás. Sí. En el plano político, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda no le esquivan el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros planteamos la alternativa política desde el ángulo de poner en pie a los trabajadores contra el ajuste. Sí. Es decir, hoy el Frente de Izquierda tiene todo puesto en poner en pie al movimiento obrero para quebrar el ajuste con su enorme fuerza social, quebrar la tregua de los sindicatos y desde ese lugar proyectar la alternativa política para el 2017 o lo que fuera. Lucila, ¿me puedes explicar qué es lo que... Me parece lo dicen, es muy importante que... hay que tener en cuenta la unidad de acción para hacer esas cuestiones y llamar de la mayor posible unidad en la calle para llevar adelante esas medidas. Yo comparto con Néstor, y lo vengo diciendo, la estrategia de la calle, pero creo que hay que abrirlo a que distintos sectores también se sumen. Sí, la marcha de hoy fue un claro ejemplo de eso. Más de 100.000 personas de distintas, al menos 20 organizaciones distintas, de distintas procedencia política, algunas del peronismo, otras de sectores de izquierda, sindicatos, centrales sindicales. Digo, fue un ejemplo de unidad en la calle, unidad en la acción. Digo, me parece que coincido en que ese es el camino. Me parece que también con respecto a la cuestión política, creo que no hay que escindir o no es necesario escindir el debate acerca de lo electoral o lo político de lo que está pasando en nuestro país, porque en última instancia todos después vamos a elecciones, todos formamos parte de partidos políticos y representamos proyectos de país que queremos que se ejecuten en políticas, en gestión desde el Estado, o tenemos distintos proyectos. Sí, digamos. igual el tema es lo que siempre digo yo, ¿no? Están los que pasan y los que viven la crisis. Y acá en el medio hay discursos y cruces políticos mientras hay una inacción de la gente que duerme en la calle, del que se muere de hambre, cada uno, de un montón de acciones, ¿no? Desde su lugar, digo, también me parece que tiene que cumplir su rol. Lo que quería decir es que, por supuesto, que este debate acerca de proyectos políticos tiene que incorporar qué país queremos, digamos. Si nosotros desde el peronismo no queremos, en lo más absoluto, un país donde se aumenta la pobreza, como decía, hay mayor cantidad de personas en situación de calle, digamos, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, un país donde cada vez es más difícil para una familia, digamos, proyectar un futuro inmediato. Un segundo, Néstor. Lo toqué en la mesa anterior, que es la mesa económica. Hablamos del tema pobreza. Porque parece que realmente los pobres surgen en este último tiempo y han aumentado y vienen aumentando en los últimos años de una manera desconsiderable en la República Argentina. Y quiero saber qué interpretación también política hacen de eso. Porque más allá de los valores que se crean o las cifras o de dónde se toman los datos, hoy la Universidad Católica Argentina está marcando el incremento del nivel de gente que ni siquiera hoy tiene para comer, que está en la calle, que la está luchando desde dormir en la puerta de un banco, dormir en la puerta de una casa, dormir en la puerta de una iglesia. Digo, ¿cuántas veces pasamos por la calle y se ve tanta gente durmiendo en la puerta de una institución que también se adjudica a decir ayudar al que más lo necesite y esas cosas, y a veces parece que queda distante? ¿Qué interpretación se hace de eso? Bueno, yo creo que la década kirchnerista dejó 12 millones de pobres y en 7 meses ya tenemos 2 millones más. Sí. A este paso es la descarga de una crisis capitalista de toda una clase social que ha gobernado repagando la deuda externa serialmente y ahora tenemos una nueva crisis de deuda. Argentina este año suscribió 30.000 millones de dólares de deuda que pagamos con tarifazos, con impuestazos, con caída del poder adquisitivo. Esto es terrible, porque se quejan de que aumenta el déficit fiscal, pero aumenta por los intereses que le pagamos a la banca de una deuda externa usuraria. Seguimos... Pero ahí hubo varios partidos que estuvieron a favor de eso. Pero, bueno, lo votaron todos. La mayoría. A excepción del Frente de Izquierda, el pacto con los buitres lo votaron todos. No, ¿qué? ¿Lo del pago ahora? El pago a los buitres. No, bueno, si no era por el kirchnerismo, no pasó por el Senado. Pero parte del Frente para la Victoria, sí. No, en diputados no, en senadores. En diputados no, pero en senadores... De hecho, Cheto fue uno de los principales. De hecho, fue la columna vertebral de este ajustazo que estamos viviendo. Lo dijimos en su momento. Sigue la fuga de capitales, sigue la corruptela, han paralizado la obra pública. No, estaba paralizada de antes.
Desde mitad del semestre Por supuesto. último no pagaban un certificado. Y la recontra paralizada. Pero me parece, digo, ¿Por qué hemos está tenido claro, 100.000 despidos en la está claro construcción? que por supuesto que había pobreza, digo, y la había antes del kirchnerismo, también, digamos, no es que la pobreza nace con el kirchnerismo, digo, y no se pudo resolver. Yo desde el sector del cual formo parte siempre hicimos énfasis en lo que nos faltaba, digamos, avanzar y profundizar en el marco del gobierno kirchnerista, que tiene que ver con esta consigna de tierra, techo y trabajo. Pero lo que sí me parece que hay que señalar es que van 7 meses de gobierno en los cuales todos los índices, no solo de pobreza, sino lo que tiene que ver con desempleo, lo que tiene que ver con inflación, lo que tiene que ver con pérdida del poder adquisitivo, todos los índices que nos ayudan a medir la situación social y la situación económica de los trabajadores se han deteriorado. Y esto quiero resaltar, de los trabajadores, no de los empresarios, no de algunos sectores, digamos, que forman parte del capital económico Pero el empresariado concentrado. juega un rol importantísimo acá en esta cuestión del impacto de la inflación, del aumento de los precios, que hay una responsabilidad que no se le está adjudicando realmente a esos 10 que concentran la mayor disposición económica de las empresas, no se le adjudica absolutamente nada. Lo que es escandaloso también, me parece que hay una discusión sobre lo que sucedió en la economía la década pasada. Hubo un montón de variables económicas favorables para el kirchnerismo, el aumento de las commodities a nivel internacional, determinado... Viento de cola, famoso. Exactamente, se le dice viento de cola también en economía. Un montón de variables que los favorecieron y que podrían haber hecho con ese dinero y con esas posibilidades otra cosa. El kirchnerismo se negó, no cambió en un centímetro la estructura productiva retrasada, dependiente de la Argentina, donde no hubo una inversión estratégica, por ejemplo en energía, por ejemplo en caminos, y para crear realmente puestos de empleos calificados, formales, en blanco para el conjunto de los trabajadores. Bueno, se crearon 5 millones de puestos de trabajo en el dependiente y de estas características. No, Déjame terminar la idea. Es tan dependiente y tan retrasado lo que quedó, o sea, tan superficial lo que quedó, que viene un gobierno muchísimo más a la derecha, como el macrista y reaccionario, que te vuela de un plumazo todo, como lo que sucedió con la cantidad de jóvenes precarizados, informales que estaban en el Estado. Entonces ahora, por supuesto, sobre esa estructura deficitaria que deja el kirchnerismo, el macrismo, que está totalmente decidido a gobernar totalmente para los de arriba, te deja en una situación peor y aumentan y empeoran esos índices. Pero desde ese punto hay un recorrido. No, yo digo, no voy a negar todo lo que decís, y de hecho lo dije yo en la intervención previa, que hay cosas que faltaron resolver, digo, pero hubo otras cosas en las cuales sí se avanzó. Se crearon 5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, no en el Estado. Después se crearon otros puestos de trabajo también en el Estado, que fueron precarizados, que todo lo que vos decís, digo, y que hoy apenas llegó el macrismo, en un mes los despidió a todos. Se dio un apoyo, digo, se desarrolló también la industria nacional, hubo políticas activas para que se desarrolle, no en la magnitud en la cual lo hubiéramos querido, pero hoy estamos viendo las diferencias. Cuando hay una apertura de las importaciones, que viene a competir con todos los productos, con todo lo que se hace acá en la nación, con todo lo que se hace en empresas de capital nacional, y que da por tierra con el empleo de los trabajadores y con la inversión de los empresarios nacionales. Digo, hay una diferencia. Por supuesto que dista de ser el proyecto de país igualitario y que quizás muchos de nosotros quisiéramos, pero digo, hay una diferencia marcada con respecto a los dos modelos políticos. La mayor, mira, yo tengo que plantear, bueno, sí, capitalista no está en discusión, que era. Me parece que el tema es que no hay asunción de lo que se ha generado en la década pasada. La mayor concentración de la riqueza de toda la historia. Yo trabajo en el sector empresario, trabajo en el comercio exterior. Jamás hubo una concentración en tan pocas manos del manejo del comercio exterior en Argentina, que ustedes saben que es una herramienta clave para el desarrollo nacional. Ahora, a partir de esta situación, obviamente que se debieron haber tomado caminos que generaran un consenso y tuvieran en claro de qué manera se podía avanzar sin que la balanza social quedara tan desbalanceada. Lo que está ocurriendo es precisamente que está faltando esta sensibilidad social que se requería para que los primeros momentos, que iban a ser los más difíciles, se hubiesen transitado otra manera. Pero están faltando las pymes. Están faltando las pymes, que es la generación. A ese punto quiero ir yo. Tengo que hacer una pausa muy cortita y ya seguimos con el debate, y ya nos metemos con las centrales obreras, nos metemos también con el encuentro que va a pasar mañana con Stolbizer y Cristina Fernández de Kirchner, Eve Bonafini, y también otros los temas centrales que vamos a estar debatiendo en un ratito. Después de esta pausa muy cortita, hay muchísima gente del otro lado y les agradezco de corazón que acompañen tanto estos debates que hacemos acá en Remix de Noticias. Ordenados, así, sin agravio ni nada. Los fusilamientos, los compañeros muertos.
Mauricio Macri no piensa solo, ¿no? Él tiene muchos que lo mandan. Así que algunos de los que lo manda Mauricio, y Mauricio manda a los jueces. Porque la justicia acá no es independiente, entonces todo depende del capitalismo, de los yanquis mucho, y de algunos que otros, como Clarín y todos estos que no nos quieren a las madres, ¿no? Van probando a ver hasta dónde pueden llegar. Está vigente una orden de captura y una prohibición de salida del país. La orden de captura implica que ella puede ser detenida en cualquier momento. Ayer lo que se hizo fue allanar el domicilio donde ella presumíamos que estaba, y ese allanamiento dio resultado negativo. Vinieron muchos compañeros políticos, muchos diputados. Se te veía serena. Todo eso tiene mucho que ver con lo que las madres proponemos, ¿no? Cambiar esta onda de que estamos mal y que estamos tristes, que todos somos chorros. No es así. Seguimos estando en el mismo lugar, tenemos las mismas propuestas, tenemos las mismas ganas, tenemos el mismo proyecto nacional y popular. Cristina sigue siendo nuestra única conductora, y por ahí pasa, pero es el pueblo que tiene que hacer. Y hoy el pueblo demostró que es capaz de hacer. Que no importa porque a veces la gente cree que solo Cristina tiene que hacer las cosas. Cristina necesita de nuestra ayuda. Y cada vez que salimos a la calle es una demostración de que el pueblo puede. Que el pueblo se autoconvoca, que sale cuando hay cosas concretas para hacer. Me parece que eso es lo que podemos hacer, y mucho, porque también le da felicidad. Yo cuando veo que el pueblo canta y que el pueblo se ríe y que nos divertimos a pesar de todo, y que estamos pensando en los compañeros y ahora vamos a hacer esta marcha por el trabajo, me parece que eso es maravilloso. ¿Por qué no se concreta la detención de modo inmediato? Hay que entender que la gente que estaba ayer en el entorno de Eve Bonafini es la misma gente que la puso a manejar la obra pública, y es la misma gente que ahora está cuestionando por qué no concurrimos al domicilio de ella a tomarle declaración. Es la misma gente que no hizo nada durante este mes prácticamente, o mes y medio, en el que se dispusieron las dos citaciones indagatorias, y en este lapso nadie concurrió al juzgado a solicitar que me presentara en el domicilio de ella. La expresión de Bonafini y la camioneta la combi que finalmente se retira del lugar, seguida por, como decíamos, algunos vehículos que van a conformar una caravana. Todo indica que van a salir a la autopista, ¿no? Por la formación de la hilera de vehículos, claro. Bueno, fue realmente intenso lo que pasó esta semana con Eve Bonafini, la justicia. Voy a empezar en ronda porque sé que esto va a ir tomando temperatura en cada una de las posiciones. Lucila, ¿qué interpretas de lo que pasó con Eve y la justicia? Bueno, por una parte me parece fundamentalmente muy difícil pedirle a una persona como Eve Bonafini, que ha sido tan castigada por la justicia y por el Estado argentino, con la pérdida de sus hijos, situaciones frente a las cuales jamás el Estado ni la justicia dio explicaciones, pedirle con un nivel de manera tan estricta que se atenga, digamos, a algunas definiciones de un juez, y que aparte no se ha manejado, digamos, con la costumbre típica de la justicia, en lo cual es un caso muy inusual que a la segunda vez que se cita a declarar a una persona se la llame a detener con la fuerza pública. En general en las causas se suele llamar hasta 4 y 5 veces a los imputados para que puedan ejercer su derecho a la defensa antes de ejercer algún tipo de estas acciones. Entonces me parece que hay una clara intencionalidad, no sé si política, pero al menos de marcar, digamos, una suerte de señalamiento hacia la persona de Bonafini, y me parece que es algo muy injusto, y es también muy difícil hablar de que en este país hay una justicia que sea ecuánime o que sea igualitaria para todos, porque la justicia suele ser selectiva y suele ejercerse de manera diferenciada según quién sea la víctima y quién sea el victimario. Eso la realidad es que es una moneda corriente de nuestro país, y que digo, porque muchas veces a la hora de analizar esto que ha pasado con Eve, se suele decir, bueno, somos todos iguales
ante la ley y argumentos de este tipo, y la realidad es que no es así. A ver, Miguel. No, yo reconozco que al margen de las formas y está esto que es a fin de cuentas una anécdota, a nosotros los tipos de nuestra generación, Néstor y yo, seguramente nos genera una gran tristeza y un gran dolor. Yo asistí a todas las marchas de la resistencia que organizaron las madres de Plaza de Mayo, inclusive cuando estaban juntas. Yo soy amigo personal de Nora Cortiñas, puede dar fe de esto, pero además yo fui condenado a muerte por la AAA de López Rega e Isabelita. Entonces, y los compañeros desaparecidos son compañeros de mi generación. Entonces, para nosotros, haber visto todo el proceso de degradación, de utilización y malversación de los organismos de derechos humanos, de fractura, de utilización oportunista, para que mientras nos corrían por izquierda, choreaban por derecha, a nosotros esto nos saca de quicio. Entonces, podrá haber habido errores en la justicia o no. La expresidenta cuando fue citada, fue y declaró. Eve va a tener que declarar, que lo haga en la sede de las casas de las madres, que vaya, que no vaya. Para nosotros es un tema absolutamente secundario que vaya, la forma en que se haga. Yo creo que como cualquier ciudadano tiene que ir. Si le tienen que ir a tomar a la casa o donde, si cuando estaba internada, si quería declarar o no, me parece que objetivamente es tema menor. Lo que me duele objetivamente es que la simbología, que la bandera de los derechos humanos esté manchada con casos de corrupción como el de los sueños perdidos. No puede hacer viviendas una organización de derechos humanos que nació para otra cosa. Los desaparecidos, yo estoy seguro que no querrían que hoy se estuviera malversando de la manera que se está malversando la memoria de ellos. Yo creo que totalmente distinto de lo que opina Miguel. Acá no se trata de ninguna anécdota, acá hubo una provocación. Es escandaloso el intento de detención a Eve de Bonafini o a cualquier madre de Plaza de Mayo. La realidad es que esto forma parte de una campaña política del macrismo en complicidad con la justicia para intentar relegitimar a los genocidas y a las Fuerzas Armadas. Esto es parte de una intentona global. Porque acá, déjame terminar, porque este tema es muy serio. Por supuesto para que los que es muy defendemos serio. los derechos humanos. Y no me vengas con para los que hemos autoridad sido de edad, víctimas ni más. muchísimo tema Para menos. los que hemos estado presos Déjame mucho hablar, más. no seas machista. Esta sí. Déjame hablar. Por supuesto. Déjame terminar mi posición. Porque acá desfiló Aldo Rico en el acto del 9 de julio. Acá están diciendo que Checolache es un pobre viejito que tiene que ir a la casa. Ganó Macri y al otro día viene La Nación de vuelta con la teoría de los dos demonios e intentan enchastrar la lucha por los derechos humanos y decir que los derechos humanos son un verso. Están diciendo eso hace meses. Es una campaña atroz. Acá hubo 30.000 detenidos desaparecidos. Este país, a diferencia de nuestro país hermano de Chile, logró una conquista en la conciencia de criticar al terrorismo de Estado, de decir que la dictadura estuvo mal. En nuestro país vecino hay senadores vitalicios en el Congreso. Eso es lo que se quiere también reabrir en la Argentina. Detener a Eve, yo a Eve no la apoyo, la defiendo, que son dos cosas distintas. Tengo 1000 críticas. Jamás van a encontrar ninguna declaración mía ni del Nuevo Más en apoyo a Eve. Tenemos un montón de diferencia en cómo se manejó en los organismos de derechos humanos, en su cooptación por parte del kirchnerismo que la llevó a muchos de los errores que cometió, pero eso se resolverá entre los organismos de derechos humanos, no con la justicia de los genocidas, porque esta justicia es cómplice de los genocidas. No hay justicia independiente en Argentina. Argentina es la justicia de los piombos, de esos genocidas, jueces que no querían darle la identidad en Tierra del Fuego a las primeras nietas recuperadas. A esa justicia no se puede someter. Y detrás de lo que Eve significa, detrás de lo que Eve no es la expresidenta. Estamos hablando de los organismos de derechos humanos. Néstor. Yo creo que es indudable la utilización de una justicia que no es independiente ahora, como no fue independiente en la década pasada. Una justicia que lo cubrió a Milani, por ejemplo, que no hizo nada por Jorge Julio López y tantas otras cosas. Lo que hay es una utilización, un operativo que fue el día de la Ronda de las Madres, el día de un cacerolazo, en función de acompañar al actuar sobre la corrupción kirchnerista, acompañando el ajuste macrista. Porque es notable que no, por ejemplo, no convocaron la justicia con la fuerza pública a ningún funcionario del gobierno para cumplir la orden de la Corte Suprema de decir cuáles son las cláusulas del pacto Chevron-YPF.
tampoco lo están investigando a Grindetti, que está altamente comprometido por las cuentas offshore, o al propio presidente Macri. Es decir, tenés una justicia que cambió el color político del poder y está actuando para cubrir el ajuste. Dicho esto, el problema de los sueños compartidos es lo más extremo del barro al que llevó la cooptación kirchnerista a las organizaciones de derechos humanos. Por lo tanto, Eve de Bonafini, el Partido Obrero ha fijado postura clara, debe contribuir a desmarcar a las madres de todo el negociado escandaloso de Meldorec y Sueños Compartidos, para salvar la historia de las madres. Tiene que aclararlo ante todos los estados. Por ejemplo, ¿Estás diciendo que vaya a declarar ante esa justicia? Mira, yo te dejé hablar, así que vos me dejás hablar. Pero no, es machista. Eso es un tema importante. No, me dejás hablar y se acabó. Tiene que aclararlo ante el pueblo argentino, tiene que aclararlo ante todas las organizaciones de derechos humanos y a su turno aclararlo ante la justicia. Pero una cosa, con esa justicia hemos ido a reclamar por el crimen de Mariano Ferreira, al cual la cooptación kirchnerista de las organizaciones de derechos humanos le dio la espalda. No te vas a olvidar de eso. No sea funcional a Macri. No me voy a olvidar de eso. Ni me voy a olvidar que llevaron a la madre a apoyar a Milán, al genocida de Milán. Entonces a mí me dejás hablar. Les pido un segundo. La posición del Partido Obrero, la posición del Partido Obrero es clara ahora y antes. Es machista. No somos la izquierda que se pone de rodillas ante Aníbal Fernández y Vudú. Eso es lo que vos no sabés. Lo haces ante Macri. No se puede seguir, entiendo que estos temas generan muchísima sensibilidad por donde se los toque. Porque nos toca a todos, personalmente. Porque nos toca a todos. Pero tengo que ir a otro tema rápidamente y sobre todo les voy a pedir que continuemos con la línea del respeto que venimos manejando desde un principio, por favor. Entonces dejemos hablar. Un segundo, Néstor. Sí, por favor. Tengo línea al doctor Gregorio Dalbón. Mañana es un día muy importante porque se van a ver cara a cara a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con Margarita Stolbizer después de una denuncia cruzada. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, primero, saber qué expectativas tiene para mañana con el encuentro de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y Stolbizer. Bueno, primero, gracias por llamar. Viene muy bien. Les quiero contar, además, algo que es nuevo, que es primicia. Me parece que hacer que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, va a afectar 300 efectivos a los efectos de establecer como un pequeño circo mediático en un acto que es personalísimo y privado, como es una mediación civil, de un fuero en donde no necesitamos cascos ni chalecos antibalas, ni el circo típico de Patricia Bullrich, a la que por Twitter estoy diciendo que esos 300 efectivos, por favor, los pongan en la provincia de Buenos Aires, o que lo pongan en los lugares para que la gente que sea asaltada o para que la gente que es arrebatada pueda ser cuidada. No necesitamos 300 efectivos para una mediación civil y privada. Evidentemente está haciendo un circo para la ONG de Margarita Stolbizer para que pueda llegar a la presidenta de su ONG. Evidentemente esto no le hace bien al país que una ministra de Seguridad ponga 300 efectivos para una mediación civil. Me parece que es una tomada de pelo a todos los argentinos y entiendo que es muy bueno que la gente se entere que esos 300 efectivos no van a estar para cuidarla, sino que van a estar simplemente para un acto político que quiere hacer Stolbizer, que no nada con Cristina Fernández de Kirchner, que es parte de la historia argentina. Se lo quería adelantar. Sí, la verdad que es un título fuerte el que me está dando, doctor, a esta hora. Y quería preguntarle sobre esta denuncia de Margarita Stolbizer, ya que usted forma parte del cuerpo de la defensa, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cristina puede ir presa por la causa Tesur, sí o no? No, de ninguna manera puede ir presa porque jurídicamente no están dadas las condiciones para que ni siquiera tenga que ser indagada o procesada. Todo lo que se hizo fue políticamente y mediáticamente hecho, pero no hay técnicamente ni jurídicamente alguna posibilidad, ni que roce la posibilidad de que la pérdida de la libertad, mucho menos de la exmandataria. Ahora, Dalbón... Es una persecución política, déjeme terminar un segundo, es una persecución política, mediática y judicial, y se la explico. La judicial viene de la mano de Bonadío, la política la están usando ahora a la señora Stolbizer. Y la mediática llega primero, seguramente, en las cámaras de TN, y por detrás viene con la campaña inflable del fiscal diciendo que aquí han allanado. O sea, hoy en día se están descubriendo que la persecución mediática, política y judicial a la familia presidencial es cierta. Entonces lo que le pedimos a la ministra Bullrich
que no cometa abuso de autoridad, que no cometa incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, porque nos veremos en la obligación, en el caso de que en realidad esté haciendo una persecución a la familia presidencial, de tomar los recaudos necesarios para que esto no ocurra. Queremos que Cristina Fernández de Kirchner sea una persona normal que va a una mediación. Hoy no tiene fueros, es una mujer de a pie y tiene que ir a una mediación. ¿Cómo le van a poner 300 efectivos? Están organizando, falta que pongan el acto, que directamente le den un micrófono a Margarita Stolbizer para que se regodee para ascender de su gerenta a gerenta de su ONG. Doctor, es una barbaridad. Doctor, un segundo. Stolbizer habló hace algunos minutos en otros medios y dijo dos cosas. Una, estar tranquila, y la otra, que el pedido que van a hacer ustedes en esta mediación es meramente un reclamo económico. ¿Por qué van ustedes? Nosotros vamos porque es un juicio de difamación. El daño al honor es la única salida que uno tiene cuando le mancillan su honor. Esto está bueno que me lo pregunte, porque la sociedad debe escucharlo. Cualquier persona que es difamada en su honor, que le dicen que es un ladrón, que es un corrupto, ya no tiene posibilidad de criminalizar esa difamación, porque el gobierno kirchnerista, del cual no fui adepto, le aviso, fue el que más para la libertad de expresión y para la libertad de prensa. Es decir, que con el fallo Kimmel directamente abolió las calumnias e injurias. Entonces, ¿qué le queda a una persona cuando la difaman? Recurrir a la justicia. ¿Qué hace la señora Cristina Fernández de Kirchner? Recurre a la justicia, al fuero civil, para decirle a Stolbizer: vení, vos me dijiste que soy chorra, vos me denunciaste en una causa falsa como la Noche Sur, vos inventaste la causa de los sauces de la mano de Bonadío, los servicios secretos de información, con información es ilegal y que no es fidedigna. Pero usted, a ver, doctor... Ahora vas a tener que pagar en el Foro Civil una indemnización. O sea, usted, digo, para concluir, ustedes van por esas determinaciones y esas declaraciones que ha hecho Stolbizer, van a pedir un reclamo, un resarcimiento económico en base a eso. Es lo único que la justicia te da, es el único camino que uno tiene. Obviamente la presidenta, como siempre hizo, va a donar todo el capital que vaya a ser condenada la señora Stolbizer a una entidad benéfica. Bien. Como lo hizo cuando el Corriente de la Sera en Italia también le mancilló el honor diciéndole que se fue a comprar joyas mientras estaba en la cumbre del hambre. Los 40.000 euros los donó al hospital de niños de La Plata. Me parece que estamos, ojo con lo de Bullrich, ojo con lo de Bullrich, porque si mete 300 efectivos para una mediación civil, hay que analizar una pericia psiquiátrica para esa mujer. ¿Para la ministra de Seguridad una pericia psiquiátrica? Si mete 300 efectivos para una mediación civil, me parece que no está bien de la cabeza. Es fuerte lo que está diciendo, doctor, le agradezco, Pero la verdad, mire, la verdad, aunque chiquita sea o fuerte, sigue siendo la verdad. Bien, le agradezco por esta comunicación, De nada. Hasta luego.